es un día de conmemoración, de recordar a todos esos cóndores caídos, recordar también aquellos casos de los cóndores que gracias a los proyectos de conservación que se realizan en conjunto han podido recuperarse y algunos de ellos llegar incluso a volver a vida silvestre. Dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy de las distintas organizaciones, sobre todo recalcar que están aquí algunas organizaciones que son parte del Grupo Nacional de Trabajo de Cóndor Andino. Como Fundación Zoológica es muy importante dar inicio a estos espacios que los estamos realizando en alianza con Activet. Son espacios de charla, de reflexión, donde queremos abordar en cada uno de ellos temas relacionados a la vida silvestre, pero en un contexto más global. Relacionarlos también con el tema social, con la salud, incluso con el tema cultural. Y hoy queremos iniciar con este espacio, con este webinar, justamente en conmemoración del cóndor andino, una especie emblemática a nivel nacional, una especie que está en peligro de extinción y que ahora más que nunca necesita nuestra acción de manera ciudadana, pero también nuestro accionar de manera conjunta, como es el trabajo que se viene realizando desde hace algunos años. Ale, te doy el paso a ti. Listo, gracias Gaby. Bueno, primero quisiera empezar contándoles un poquito acerca de qué hacemos nosotros como Activet. Nosotros tenemos como objetivo principal el colaborar en la formación de estudiantes y profesionales veterinarios. Desde que empezamos como Activet, hemos trabajado conjuntamente con instituciones tanto públicas como privadas en esta misión. Nuestros mercados que nosotros manejamos es pequeñas especies y también fauna silvestre. Y por eso es que hemos buscado este tipo de alianzas como la que hemos creado con el Zoológico de Quito para seguir en esta misión pro de los veterinarios también que busquen dedicarse en esta área. Bueno, como dijo Gaby, hoy es el Día Nacional del Cóndor Andino. Es un día de conmemoración y deberíamos tomar este día para recordarnos que la misión que tenemos de proteger, cuidar y respetar al cóndor. Uno de los objetivos, una de las misiones es mediante esta charla para saber qué se está haciendo, para saber cómo se está actuando en esta misión y pues espero la disfruten. Muchas gracias, Ale. Bueno, sí, esta es una alianza de dos instituciones que buscan poner en discusión temas de investigación, de conservación, todo relacionado con la fauna silvestre. Temas que necesitamos que ahora más que nunca se escuchen, no solamente en las esferas donde ya están los investigadores, donde ya están los biólogos, sino más bien que empiecen a llegar a otros espacios, a las familias, a los niños, a las niñas, a estudiantes de veterinaria. Todos como ciudadanos debemos empezar a relacionarnos con estos temas, empoderarnos de todo lo que significa la conservación y apoyar a las organizaciones que trabajan por la conservación, pero también empezar a actuar individualmente en pro de que la biodiversidad deje de sufrir tantas amenazas como es el caso del cóndor andino. Hoy, bueno, vamos a estar con un grupo de profesionales que trabajan justamente en el ámbito de la conservación. Y quiero presentarles a ellos, a quienes nos van a acompañar el día de hoy. Hace un año justamente estuvimos, algunos de los que hoy nos encontramos en este espacio digital, estuvimos en la Tacunga y se organizaron algunas actividades por el Día del Cóndor. Debido a la pandemia, esta accionar, digamos, lo físico no se pudo dar este año, pero no queríamos dejar pasar la fecha para encontrarnos, aunque sea en un espacio virtual, y hablar de cóndores. Hablar de cóndores desde la investigación, hablar de cóndores desde la acción de la veterinaria silvestre y también hablar de cóndores desde la parte cultural y andina. Por eso está con nosotros Alejandra Recalde, ella es veterinaria silvestre del Zoológico de Quito. Bienvenida, Ale. Ella hablará sobre el manejo clínico de los casos de rescate,
A la par dará un análisis que revele la importancia de desarrollar investigación permanente para contar con refugios zoológicos y centros veterinarios especializados en animales silvestres. Estará también Sebastián Con, representante de la Fundación Cóndor Andino Ecuador. Bienvenido, Sebastián. Él nos hablará sobre la investigación que se lleva a cabo en la organización, de la organización Fundación Cóndor Andino, y la necesidad de esta tarea para la conservación de los cóndores. Vamos a estar también con Rubén Pineda. Él es gestor cultural e investigador de cóndores andinos. La visión de Rubén es muy importante para nosotros porque él nos da ese punto de vista desde la población rural. Las comunidades son indispensables para que empecemos a conservar, a cuidar a los cóndores, y él ha trabajado de cerca con estas comunidades. Compartirá su criterio sobre lo que significa el cóndor para él y su comunidad, como una ave no solamente emblemática por estar en el símbolo patrio, sino por lo que significa para las comunidades andinas desde hace muchos años atrás. Estaremos con Jan Putafú, biólogo e investigador de cóndores de la Fundación Galo Plaza. Él nos hablará sobre cuál es la labor que realiza la Fundación Galo Plaza en el tema de investigación y conservación de cóndores. Y también estaremos con Martín Bustamante, director de la Fundación Zoológica del Ecuador, quien además es secretario del Grupo de Trabajo Cóndor Andino. Martín nos ayudará a moderar un poco esta charla. Les contamos que van a ser 10 minutos de intervención de cada uno, para que después de estos 10 minutos podamos conversar entre todos, guiados y moderados por Martín, y dar paso sobre todo a las preguntas que la gente que nos está mirando pueda hacer sobre este tema. Bueno, antes de darle paso a Martín, invitarles a que compartan esta charla en sus redes sociales, que inviten a amigos, amigas o familia que crean que pueda tener interés con este tema y que quiera conocer más sobre el trabajo que se realiza y que se debe realizar para la conservación de esta especie. Muchísimas gracias a Activet por el apoyo para la organización de este espacio, y muchísimas gracias a todas las personas que están ahora como ponentes al darse un tiempo en esta rutina tan apretada que llevamos para poder dedicárselo al cóndor andino. Martín, te damos paso. Gracias, Gaby. Gracias, Ale. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Para nosotros es muy importante poder juntarnos hoy en esta conmemoración que decía Gaby. Gracias a Activet, porque Activet nos ha hecho un soporte genial siempre desde la logística tecnológica. Nos facilita mucho la vida y nos acerca también mucho a esas audiencias que nos interesan, ¿no? Señalar también que, como decía Gaby, es una fecha de conmemoración, es una fecha en la que uno se replantea y se cuestiona mucho, ¿no? El Día del Cóndor trae consigo esas dudas de cuánto esfuerzo más necesitamos hacer, y bueno, y lo vamos a hacer, y está funcionando lo que estamos haciendo. Estamos en una carrera contra el tiempo parece que en algunos casos nos va ganando esa batalla. Hay mucho trabajo que hacer todavía, pero sirve también para reafirmar ese compromiso, ¿no? Lo decía Gaby, estuvimos hace un año en Atacunga haciendo un proceso en el que nos juntamos muchas organizaciones del Grupo Cóndor. No estamos aquí todas, pero claro, nos faltan, por ejemplo, Aves de Conservación, el Fondo para la Conservación del Agua, que estábamos aquellos días, bueno, el Ministerio del Ambiente también. Y nos habíamos propuesto justamente eso, juntarnos todos en un esfuerzo para abordar una problemática local en Cotopaxi. En esos días, Cotopaxi nos mostraba números rojos respecto al cóndor por una serie de hechos que no han dejado de suceder. Envenenamientos a los cóndores como consecuencia de envenenamientos a perros también, por conflictos entre fauna y vida silvestre. Algunos de esos envenenamientos desencadenaron en muertes. Otros, afortunadamente, se pudo
intervenir y algunos de esos cóndores vuelan nuevamente en los páramos. En Cotopaxi también se tuvo por parte de Fundación Cóndor Andino un reporte anecdótico no confirmado. Ha sido muy difícil lograr esta oficialización de un evento adicional de envenenamiento. Sí, así mismo por esas fechas, ¿no? Desde en los últimos 20 meses ha sucedido todo esto. De un envenenamiento que habría conducido a la muerte de unos 9 cóndores y su posterior enterramiento, ¿no? Cotopaxi nos preocupaba mucho. Bueno, este nuevo año o esta nueva conmemoración del Día del Cóndor no nos tiene muy contentos porque no ha dejado de suceder problemas. Después de julio 27 fue rescatado el cóndor Cayambi. En diciembre fue disparada la cóndor Arca, muerta trágicamente. Posterior a ello, un nuevo rescate con el cóndor Iguiñaro. Afortunadamente salió airoso. Ahora mismo hay un nuevo caso de rescate de cóndor en el país. Entonces no ha cambiado. Y esto reafirma este aferramiento o esta testarudez dentro del grupo, ¿no? Este querer hacer algo. Y el grupo de trabajo de Cóndor tiene que convertirse en un espacio amplio de mayor acción porque el cóndor se desvanece rápidamente, más rápido de lo que nosotros podemos actuar. Son muchas las listas que hay que trabajar. Y bueno, la intención también era juntar a miembros del grupo justamente para poder alzar la bandera, alzar la voz y seguir trabajando por el cóndor, seguir diciendo los problemas y seguir planteando también las alternativas y las soluciones que vemos, ¿no? Dicho esto, quisiera dar paso ya para que hagan sus intervenciones y no sé si es que nos vamos directamente en el orden que estaba propuesto, Gaby. Sí, gracias, Martín. Vamos con Alejandra, entonces. Ale, no sé si tú tienes presentación. Puedes activar la cámara y el micrófono y empezamos contigo. Listo, Gaby. Sí, justo tengo una presentación que les voy a compartir. ¿Me puedes confirmar si ven mi pantalla? Te vemos y te escuchamos, Ale, perfecto. Así que les dejo entonces contigo. Listo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ¿Sí? vemos tu Perfecto. pantalla. Listo. Entonces, bueno, quería comenzar como indicándoles que el manejo de la vida silvestre siempre ha estado como, o ha sido un trabajo al que le hemos asignado a los guardaparques, a los guardafaunas, biólogos, ecólogos, pero los médicos veterinarios juegan un papel realmente muy importante y más los médicos veterinarios de zoológico y los que trabajamos en campo también en la conservación de especies en peligro, como es el caso del cóndor andino. Entonces, rápidamente quisiera comentarles los casos clínicos que hemos tenido aquí en el zoológico y qué es lo que hacemos en el zoológico, ¿sí? Entonces, cuando llegan estos animales rescatados, básicamente lo que hacemos es recaudar un conjunto de información de las personas que han hecho el rescate para poder ir llenando la historia clínica de estos animales y desde este punto irnos orientando al diagnóstico del caso clínico como tal. De ahí manejamos un protocolo de emergencia con estas especies y con todos los animales, en el que básicamente lo que hacemos es valorar vías aéreas, la respiración que no esté obstruida de alguna forma en estos animales y la parte de la circulación. Entonces, una vez que vemos que el animal está en buenas condiciones, que no necesita que intervengamos en estas 3 áreas, vamos a proceder a estabilizar al animal, lo que hemos hecho con Cayambi y con Iguiñar, que fueron los 2 cóndores que hemos recibido, tanto el uno en julio del año pasado e Iguiñaro en abril de este año, ha sido pues suplementar calor, suplementar oxígeno y tener un acceso a la vía venosa para poder empezar la hidratación. Entonces, una vez que vamos estabilizando al paciente, lo que se debe hacer es hacer un examen físico. El examen físico en estas especies debe tener un enfoque sistemático, debe ser ordenado y también a la par tiene que ser rápido debido al estrés que puede provocarles la sujeción.
¿sí? El objetivo de que sea tan ordenado es que podamos ir haciendo o obteniendo la mayor cantidad de información posible para poder llegar a un diagnóstico presuntivo de lo que le sucedió al animal, ¿sí? Entonces es crítica esta parte. Como en clínica de pequeñas, el acercamiento a este diagnóstico debe ser orientado a problemas. En el caso de Cayambi, y nos ha pasado también con el guiñaro, es que estos animales llegan con deshidratación, con las mucosas con una apariencia pegajosa, con una mala condición corporal en el caso de Cayambi. Hay secreción en sus narinas que también nos van indicando que los animales están deshidratados, y también pues signos de trauma. En el caso de Cayambi, la ausencia de las plumas rectrices, las de la cola, y en el caso de Guiñaro, pues había malestar a nivel del pectoral. Otra de las cosas que tenemos que hacer y hacemos y hemos hecho en casos de rescates de cóndores es usar herramientas diagnósticas complementarias, ¿no? Usamos biometría hemática, química sanguínea, medimos plomo en sangre, hacemos parasitoscópicos, coprocultivos, vemos que no hay enoparásitos, ectoparásitos, identificamos los parásitos con los que nos encontramos y también corremos pruebas de microbiología y serología. Todo esto son herramientas, es ayuda, y también vamos recaudando toda esta información. Este es el caso del Iguiñaro. Como pueden ver, nos valimos muchísimo de la imagenología para poder llegar al diagnóstico y para tomar decisiones. En el caso de él, los niveles de plomo en sangre estaban no había plomo en sangre, y esto junto con las tomografías que tomamos nos dio la pauta como para decir, el Iguiñaro no necesita cirugía. Si es que llegáramos a hacer cirugía de un perdigón que no le va a producir toxicidad, va a ser más tiempo en cautiverio, y eso hubiese dificultado la liberación de él porque pudo haberse dado una impronta. Entonces, para que vean lo importante de la medicina de zoológicos y el diagnóstico y la generación de información que estamos haciendo a nivel de estas especies que son prioritarias, ¿no? Y de todas las especies que llegan al Quito Zoo. Como médicos veterinarios también nos encargamos, una vez que ya hicimos el manejo de estos dos cóndores, casos separados, también tenemos que velar por la parte o el soporte nutricional, que es importantísimo para la recuperación de estos animales. Las dietas formuladas en base a los requerimientos nutricionales, los cuales van a estar basados en la etapa fisiológica de cada uno, ya sea el caso de Cayambi, un animal joven, o el caso de Liguiñaro, que era un animal ya adulto. Entonces, esto es súper importante tener en cuenta que también está sucediendo en zoológicos, ¿no? En nuestro zoológico. Y también tener en cuenta que como veterinarios también tenemos que preocuparnos por el sistema de alimentación en el que ofrecemos estas dietas. En el caso de Cayambi, pues Cayambi aún era un animal joven y aún no entendía muy bien cómo tenía que alimentarse. En el caso del Iguiñaro, ya decidimos que era un animal que tenía que liberarse pronto, pues podemos ver la foto, el sistema de alimentación era completamente diferente. Entonces, para ya ir como haciendo un resumen de todo lo que hacemos en el zoológico, es que la investigación es parte de los roles o el rol de los zoológicos modernos, y también es una herramienta de conservación, ¿sí? Los zoológicos tienen como objetivo facilitar la investigación en animales, tanto en cautiverio como a veces en vida libre, con este énfasis particular en especies amenazadas como es el caso del cóndor andino, ¿sí? Y como pueden haber visto, los zoológicos son un banco de información. Vamos recaudando información. El objetivo es generar información de calidad. Esta es la importancia de la investigación a nivel de los zoológicos. Generar información de calidad que nos ayude en la toma de decisiones para poder gestionar programas y proyectos de conservación, como es el caso del apoyo que estamos brindándole al Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino, ¿sí? Y también es necesaria la investigación que sea de forma continua y que se desarrolle para poder generar protocolos de diagnóstico y de tratamiento de un gran rango de especies, y en este caso puntual de cóndor andino, que como mencionaba Martín, es una especie que realmente está llegando con mucha frecuencia como víctima del resultado del conflicto gente-fauna silvestre, ¿sí? Entonces, los zoológicos y la investigación que se está haciendo, el recaudar toda esta información, tiene como objetivo catalogar también las enfermedades que pueden llegar a estos animales y que pueden llegar incluso a tener un efecto o una consecuencia a nivel de la salud pública. Entonces, todo esto lleva a concluir que los zoológicos son un banco de información importante
y el trabajo de la medicina de zoológicos realmente tiene un efecto o repercute en la conservación de las especies. No sé si hablé muy rápido, pero ese sería básicamente lo que estamos haciendo como médicos de cóndores en el zoológico. Muchísimas gracias, Ale. Súper claro y relevante la labor que se realiza en el zoológico, pero en general en todos los centros de rescate y el trabajo veterinario de vida silvestre. Sin ese trabajo sería imposible poder recibir a los cóndores que llegan en las condiciones en las que llegan y poder plantear estos procesos de rehabilitación y posteriormente incluso llegar a una liberación, como fue el caso de Guiñara. Dani, Ale, no sé si hay preguntas, alguna pregunta para Ale en este momento que tengamos en redes. Gaby, hasta tanto, bueno, señalar dos cosas que son muy importantes en lo que nos menciona Alejandra, ¿no? Creo que es necesario que podamos asumir esa necesidad de la medicina veterinaria y creo que en realidad estamos mucho más cerca de decir que sabemos casi nada, que ya lo conocemos todo, ¿no es cierto? Más adelante ya Alejandra podrá profundizar más respecto a cómo cada caso aporta información nueva. Creo que eso es importante señalar. No tenemos un acumulado ya estable de información respecto a los casos clínicos de cóndor, ¿no es cierto? Y también justamente hacer este énfasis en cómo concatenamos el trabajo, ¿sí? Entre diferentes disciplinas, la veterinaria de vida silvestre, por supuesto, lo que podemos hacer en instituciones zoológicas, pero también la investigación, investigación desde la ecología, desde la historia natural, que nos van a ayudar mucho, que van a ser un complemento, ¿no es cierto? Mucho por hacer todavía en la medicina de vida silvestre, y bueno, si es que no tenemos preguntas, vamos con la siguiente intervención. Sí, gracias Martín. Igual me dice Dani, las preguntas más bien dejémoslas para el final. Perfecto, Entonces, mejor. Mejor, sí. Vamos con Sebastián con. Sebastián, igual, si nos ayudas activando tu cámara, tu teléfono, estás ahí en el centro Elitío, me parece que nos comentabas cuando ingresaste, que justo es un lugar importante para el trabajo que realiza la Fundación Cóndor Andino. Entonces, Sebastián, te dejo y continuamos. Ya, ¿qué tal? Muchas gracias, Martín, Gaby, todo el equipo por organizar esto. Es súper importante estos eventos para concientizar y compartir con todo el mundo lo que se viene haciendo, ¿no? Yo no tengo una presentación en este momento de fotografías, más les voy a conversar un poco del trabajo, que me encuentro en el campo y por problemas de conectividad no tengo una computadora, no puedo conectarme en este momento. Entonces, bueno, les voy a contar un poco la historia del trabajo que venimos haciendo y qué es lo que llevó a la creación de la Fundación Cóndor Andino y lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Entonces, yo personalmente comencé a trabajar con el cóndor y me involucré con el cóndor por primera vez en el 2002, justamente cuando llegó un cóndor de rescate a la hacienda de mi familia y comenzamos a trabajar apoyando a una fundación en ese momento. Eso nos llevó a ser parte del Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino desde su creación en el 2009. Y eventualmente ahí veníamos trabajando con una idea bastante cerrada, bastante enfocada, todos, incluido yo, en temas de ex situ, temas en los centros de rescate, en los zoológicos, y queríamos reproducir cóndores para liberarlos y solo de esa manera se pensaba en el país y en otros lugares que se va a rescatar a la especie, ¿no? Entonces, en el 2012 llegó al país el doctor Hernán Vargas del Fondo Peregrino, él es ecuatoriano, pero el representante de esta importante organización de investigación y conservación de rapaces, basada en Estados Unidos, pero trabajan a nivel mundial. Y Hernán entró al grupo Cóndor y nos dijo, vean, tengo unos rastreadores,
tenemos que marcar a cóndores, tenemos que saber qué pasa con los cóndores. Entonces, justamente en la primera salida, ahí, bueno, nos fuimos uniendo miembros del Grupo Cóndor. Como siempre, es algo muy lindo de trabajar en este grupo, ha sido algo muy inclusivo. El que sea que quiera aportar o unirse a uno de los proyectos, lo ha hecho. Y este fue un caso en que 5 investigadores, miembros del Grupo Cóndor, nos unimos a Hernán y comenzamos con el trabajo de investigación. Y para mí, el gran cambio fue un día que fuimos al campo a lo que es ahora la Reserva Chacana de Jocotoco. En ese entonces era una hacienda y de repente vimos una carroña con unos 30 cóndores. Y nadie en el grupo Cóndor, no sabíamos ni que había ese número de cóndores en el país. Se manejaba una cifra de 50 individuos, pero sin saber la verdad por qué se decía eso, y no tenía una validez científica. Y yo me di cuenta que no sabíamos nada y qué íbamos a hacer liberando cóndores nacidos en cautiverio si es que no sabemos qué les pasa a los cóndores silvestres que sí están allá afuera. Entonces, bueno, el proyecto comenzó por el Fondo Peregrino, que eventualmente ya los fondos de ellos se acabaron, pero venimos trabajando en conjunto a través de la Fundación Cóndor Andino. Y el proyecto comenzó en el 2012, como les mencioné, basado en varias actividades y varios objetivos que nos servirán básicamente conocer qué le pasa a la especie en estado silvestre y qué acciones se deben tomar para salvarla, ¿no? Entonces, los cóndores silvestres que ya están allá afuera, ¿no? Uno de los principales componentes ha sido la marcación satelital. Ya les iré mencionando, después voy a hablar un poquito más de cada uno. Otro, igual la medicina veterinaria, como mencionó Alejandra antes, es una de las partes muy importantes que no se tiene conocimiento en el país. Hay conocimiento veterinario en el sur del continente o en los zoológicos en Norteamérica y en Europa, pero aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú, nos falta todavía bastante información en estos aspectos. Entonces, este componente es de salud, medicina veterinaria y genética. La parte genética la lidera el doctor Jaime Chávez de la Universidad San Francisco de Quito y se viene analizando en este momento para sacar la genómica de la especie, pero anteriormente a través de varias tesis de licenciatura y maestría se ha tenido ya algo de datos en ese tema. Después, uno de los componentes muy importantes, transversales a todos, es el trabajo con las comunidades, y nosotros hemos trabajado a través de los biomonitores locales, entre ellos uno de nuestras estrellas, digamos, lo sentimos nosotros, es Rubén, que hablará con ustedes un poco más tarde, que son gente de las comunidades que tiene mucho conocimiento de la especie, tiene mucho conocimiento del campo y les damos capacitación para utilizar las técnicas científicas de levantamiento de datos y se convierten en unos embajadores para la especie increíbles, ¿no? Y, por ejemplo, Rubén ha encontrado muchos nidos, ha hecho un trabajo muy bueno con las comunidades y la relación con las comunidades. Otro de los componentes muy importantes es el monitoreo poblacional y, por último, la biología reproductiva. Entonces, regresando a la marcación con rastreadores satelitales, ya vamos hasta ahora, gracias al gran apoyo del Fondo Peregrino con la donación de rastreadores y los pagos de datos satelitales de muchos de ellos. Otros se han conseguido de otras fuentes, por ejemplo, el municipio de Quito, que por primera vez aportó a la conservación de la especie de esta manera. Bueno, hemos logrado ya marcar 16 individuos en el país, tanto con rastreadores satelitales, 13 con rastreadores satelitales y los 16 con bandas alares, ¿no? Estas bandas alares son muy útiles, son baratas, son fáciles de fabricar y nos dan información muy relevante a largo plazo de la especie, ¿no? Una vez que los rastreadores dejan de funcionar o cuando no tenemos los fondos para un rastreador también. Por ejemplo, en esta última semana tuvimos entre nuestro equipo y otros colegas
por ejemplo, Jan, que nos hablará también más tarde de la Fundación Galo Plaza Laza. En esta semana pasada tuvimos el avistamiento de 8 diferentes cóndores marcados con bandas alares. Información muy valiosa, entre esos Iguiñaro, que nos habló antes Ale. Y bueno, con los rastreadores satelitales nos ha permitido cambiar exponencialmente el conocimiento que se tenía sobre la especie en el país. Yo tuve la suerte de trabajar antes de tener los rastreadores satelitales, y la verdad es que íbamos al campo, muchas veces no veíamos cóndores, íbamos a preguntar, a averiguar de un lado a otro, a ver los peñones, a ver los mapas. Ahora, y bueno, y en ese entonces se conocía 32 dormideros a nivel nacional, ¿no? En este entonces, ahora ya tenemos una base de datos de más de 300 lugares donde duermen nuestros cóndores. Llegamos a los lugares, sabemos exactamente en qué piedra se paró el cóndor, dónde estuvo alimentándose. Y por eso también hemos ido siguiendo hemos podido encontrar carroñas que nos llevan al tema de monitoreo poblacional, que les mencioné es uno de los componentes principales del proyecto. Entonces, en este componente se ha vinculado mucho con los rastreadores satelitales en un trabajo en conjunto entre varios miembros del Grupo Cóndor y el Ministerio de Ambiente. En el 2015 y en el 2018 ya hemos podido hacer 2 censos nacionales, siendo el primer país donde se encuentra la especie donde hemos logrado realizar censos nacionales, ¿no? Entonces, con estos datos de los cóndores marcados con rastreadores, juntados con los datos de conocimiento de los guardaparques, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, que lamentablemente ahorita están siendo desvinculados, y con datos de otros conocedores de la especie, se logró estimar ya en el 2018 que en el país contamos con una población mínima de 150 individuos. Entonces, muy alarmante. Como mencionó también Martín, sabemos que en los últimos 20 meses se ha perdido alrededor de 10% de eso, que es extremadamente alarmante. En el componente de monitoreo poblacional también hacemos monitoreo con cámara trampa. Eso nos ha permitido evidenciar la problemática con perros ferales en ciertos lugares. Por ejemplo, con Jocotoco en la Reserva Chacana realizamos un monitoreo de 1 año en el cual 40% del tiempo de las cámaras trampa estuvieron ocupadas por perros. En este momento nos encontramos haciendo monitoreo con FONAG en los centros, en las áreas de conservación de agua que ellos tienen, y ahí se ve una diferencia en los sitios donde ya se ha logrado un poco frenar esta problemática de perros ferales, ¿no? A través de campañas. Bueno, es un proceso muy, muy largo, demasiado largo para esta charla. Y bueno, entonces es un trabajo bastante largo, bastante agotador, pero muy importante. La investigación nos lleva a entender qué le pasa a la especie, qué debemos hacer. Sabemos cuántos cóndores tenemos, en este momento sabemos cuáles son sus principales amenazas. Entonces llega el momento en que debemos actuar ya, sabiendo a través de la investigación científica certera qué es lo que le pasa a la especie. Debemos ya como sociedad actuar a esta problemática, por ejemplo, de los perros ferales, perros domésticos mal cuidados, perros asilvestrados. Es una problemática que nos afecta a la sociedad transversalmente, nos afecta a la salud pública, nos afecta a la producción, nos afecta a los grupos marginados del país, y nos afecta nuestra ave nacional y a muchas otras especies, ¿no? Entonces nos afecta a la conservación. Entonces, brevemente, eso es lo que hacemos. No sé si me he pasado el tiempo. Pido disculpas si lo hice. Perfecto. Pero cualquier cosa, bueno, aquí estamos para las preguntas, y también tenemos página web y nos pueden seguir en las redes sociales también a la Fundación Cóndor Andino. Chévere, Sebastián. Gracias, Martín. No, gracias. Creo que es importante ir mencionando algunos temas, así como hicimos en el caso de la intervención de Alejandra. Son 16 cóndores marcados con bandas alares, 13 con marcadores satelitales, 2 censos de cóndores, y es importante que señalemos que no es suficiente, que nos queda mucho más, que podría sonar mucho 16 bandas alares, pero vemos cada vez que cada uno de esos cóndores entrega información nueva, ¿no? Así que bueno, estamos ahí esperando.
a veterinarias de vida silvestre, biólogos, biólogas. Esa información es información que tiene que generarse de manera rápida. Y también resaltar el fuerte incremento en la información que se ha generado en Ecuador, ¿no? Hay un salto cualitativo y cuantitativo en la información. Creo que eso es muy necesario decirlo. Este grupo de investigación en la Fundación Cóndor Andino ha sido responsable de ese crecimiento, por supuesto con el apoyo, como decía Sebastián, desde la salud animal, desde la investigación en genética, con alianzas con otras instituciones y otros profesionales. Creo que eso es crucial. Así que bueno, creo que nos sigue faltando mucho todavía, y entonces hay que reclutar y formar a esos talentos en el plazo más corto posible. Sí, siempre, perdón, un segundito, siempre es súper importante eso, ¿no? Ir formando a las nuevas generaciones ahorita con la nueva generación de veterinarias, por ejemplo, que hay, estamos impresionados muchos que estamos en esto un buen tiempo. Es súper bueno ver esa diferente perspectiva y por eso siempre estamos dispuestos a apoyar y trabajar en conjunto cuando es necesario, ¿no? Y vemos las condiciones adecuadas. Y de esa forma hemos estado colaborando con grupos aparte del país a nivel internacional también, y se trabaja ya en un grupo sudamericano de conservación del cóndor andino, ¿no? Entonces es súper importante, importante ir juntando esfuerzos y apoyándonos mutuamente. Tal vez señalar ahí una cuña comercial, Sebastián, y es que habíamos planteado en un momento para un ejercicio del Grupo Cóndor la incorporación justamente de más profesionales en las áreas de la veterinaria y sobre todo mujeres, ¿no es cierto? Era una de las metas que habíamos planteado, tener más representación de mujeres dentro del grupo. Lo hemos conseguido además con aportes súper importantes como, bueno, en la veterinaria, Ale, la misma Anaí, que también se ha dedicado mucho a la veterinaria de cóndores, pero por supuesto desde la comunicación, la educación, también lo que sucedió en el zoológico de Quito. Así que también mujeres del mundo, o bueno, del Ecuador, júntense a este trabajo. Esa es la cuña comercial. Es súper necesario que se vinculen, además, desde su perspectiva y desde su liderazgo. Queremos, entonces, Gaby, damos paso a siguiente intervención y luego vamos también con las preguntas, ¿no? Tenemos ya acumuladas algunas preguntas en el chat. Sí, gracias Martín. Vamos ya, Sebastián. Es siempre interesante escuchar lo que ha realizado la Fundación Cóndor Andino, sobre todo en todo este proceso de investigación y estos datos que son indispensables para poder conocer más a fondo la realidad del cóndor. Vamos con Rubén Pineda. Él es gestor cultural e investigador de cóndores andinos. Y la verdad que a mí me hace muchísima ilusión escuchar a Rubén y la charla que nos tiene preparado para hoy. Seguramente van a haber muchísimas preguntas destinadas a ti, Rubén, porque toda la relación que existe en las comunidades con los cóndores es muy importante, pero también de alguna manera puede ser también ambivalente. Por un lado está esa protección, esa veneración al cóndor, pero también es de las zonas donde se lo puede encontrar herido o envenenado. Entonces, Rubén, igual si nos ayudas activando tu micrófono, tu cámara, y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, primero hay un error en mi apellido, es Pineida, disculpa. Y bueno, yo tengo una pequeña presentación que les voy a mostrar ahora. Ya, bueno, yo les voy a hablar del tema cóndor andino desde una visión diferente, una perspectiva desde la comunidad. Tengo problemas con mi computadora, creo, no sé, nos quiere pasar. A ver, un momentito, creo que tengo algún inconveniente aquí con la compu, no me permite pasar. Ya. Bueno, para entender un poco de la situación del cóndor en las comunidades, primero vamos a hablar acerca de la cosmovisión andina y el cóndor. Para entender un poco de la cosmovisión andina y el cóndor, debemos nosotros comprender que en la cosmovisión andina el mundo está dividido en tres. Tenemos el Hanan Pacha, que es el mundo espiritual, el mundo de los dioses.
También tenemos el Caipacha, que es el mundo terrenal, donde están las personas, el agua, los cultivos, lo que se denomina culturalmente como Alpamama, que es nuestra tierra. Y luego tenemos el Ucupacha, que es el mundo espiritual, donde están otras deidades. Aquí no debemos realizar una mala interpretación. Muchos podrán decir que se parece mucho al cielo y al infierno de la religión judeocristiana. No es así. Y bueno, cada uno de estos espacios tiene un animal sagrado, por decirlo de esta manera, que en la cosmovisión andina son conocidos como Apuc. Bueno, en el Janampacha nosotros tenemos al cóndor andino, que es el Apuc, y en Quichua se lo conoce como Kuntur. En el Caipacha nosotros tenemos al Apuc Puma, que es el guardián del mundo terrenal. Y en el Ucupacha nosotros tenemos a Maru, que es la sabiduría y es representada por la serpiente. Esto a nosotros como pueblos de los Andes nunca nos contaron de esta manera, ¿no? Más bien esto se conoce por estudios etnológicos y estudios culturales que se han hecho, pero hay algo en nuestra memoria, tal vez un gen antiguo, algo que nos mantiene conectados hacia el cóndor, hacia nuestro Apu. No sabría decir qué es, pero desde que nosotros empezamos a caminar en el páramo, a ver los cóndores, tenemos un conocimiento grande sobre él y sobre todo sabemos que es un animal que para nosotros es sagrado y no lo debemos destruir. Bueno, aquí tenemos una imagen que es muy especial para mí. La tomé un día que estuvimos monitoreando cóndores con mi hermano. Y aquí podemos ver a un cóndor macho adulto volando sobre mi barrio, que está acá abajo. Para entender aquí un poco la relación del cóndor y la comunidad. A pesar de que muchas comunidades en el callejón interandino son ganaderas y hemos visto siempre al cóndor alimentándose de nuestro ganado, nosotros no los vemos como una amenaza, o más bien dicho, muchas de las comunidades no lo ven al cóndor como una amenaza. Tenemos algo dentro de nosotros, como yo decía, o como yo lo llamo, un gen antiguo que nos mantiene conectados hacia él. Simplemente nosotros lo vemos, sabemos que representa grandeza, es algo espiritual para nosotros y si nosotros desarrollamos un lado espiritual más profundo, entendemos que esta es una especie que nos conecta con las deidades andinas, por ejemplo el sol, que es un dios muy importante para nosotros porque es un dios real, por decirlo así. No, bueno, ¿por qué digo yo que es un Dios real? Pues porque nosotros lo podemos sentir, pues, podemos sentir el calor y desde el punto de vista biológico nosotros sabemos que el sol es muy importante para todo el sistema ecológico. Bueno, aquí tenemos un video. Cuando la comunidad empieza ya a relacionarse con el cóndor, lo que nosotros hacemos es poner en perspectiva nuestras vidas con esta especie. Nosotros vemos lo que ellos hacen y lo podemos plasmar como si fueran las personas. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver un cóndor que está entrando a su nido. Cuando yo veo estas imágenes, siento que es como una persona que ingresa a su hogar. He visto interacciones entre cóndor macho y cóndor hembra. Son muy similares a los humanos. Hay peleas, hay disgustos, también se dan cariño. Inclusive he visto darse besos, que es un entrecruzamiento de picos entre las especies. Y bueno, ¿para qué es importante relacionar a la comunidad con la conservación y la observación del cóndor? Ya que si nosotros relacionamos a la comunidad, podemos generar un vínculo afectivo con la especie, que esto va a garantizar el cuidado de los mismos. Bueno, siguiente, aquí tenemos otro video. En mi experiencia como monitor de la Fundación Cóndor Andino, he logrado ver el nacimiento de un cóndor andino. También he logrado ver a este cóndor que es pequeño, ahí tenía creo que un mes de vida. Igual lo relaciono con los niños de mi comunidad, juegan, son curiosos, están siempre activos. Entonces, aquí viene igual el punto clave de seguir nosotros generando este vínculo emocional con la comunidad. Con videos como estos, con salidas de campo, podemos generar ese vínculo, sobre todo en los niños y en los más jóvenes para que puedan cuidar a la especie.
Terminemos el video. Bueno, este es el mismo cóndor que estuvo ahí en su nido, ahora ya está marcado, es el número 15, es un macho juvenil. Y pues bueno, de mi punto de vista personal aquí puedo yo sentir lo que se sentiría ser padre, digo yo, porque verle volar y ya estar surcando los cielos como el rey de los Andes, como nosotros lo conocemos, es magnífico, genera algo en tu interior. No tengo palabras para explicar ese tipo de sentimientos, pero es algo que me llena como persona rural y como investigador también, saber que gracias a los trabajos de todos ustedes y de las comunidades, de las personas que están vinculadas hacia el cóndor, esta especie puede seguir volando en los cielos de nuestras comunidades y en los cielos del Ecuador. Aquí tenemos igual el número 15. Bueno, me ensaño mucho con este cóndor porque este cóndor nació en mi comunidad y me gusta ver que la comunidad se ha ido, como podría decirlo, sintiéndose parte de la protección del cóndor. Yo he visto que las personas de mi comunidad me informan, me dicen, le vimos el número 15 en tal sector de la comunidad, estuvo volando con sus padres. También he visto que realizan publicaciones en las páginas de la comunidad y es muy interesante esto porque a través de mí, al involucrarme con la investigación de los cóndores, yo he logrado llegar a la comunidad y enfocarme y mostrarles el valor que tiene el cuidado de esta especie, el valor ecológico y el valor espiritual para las comunidades. Y bueno, tenemos más fotos del número 15 y creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias Rubén. Creo que es súper importante plantearse esta forma diferente de ver al mundo animal, de esta relación que tiene que ver, sí, con emociones, con sentimientos, con una espiritualidad. Desde una comprensión real, ¿no? Desde una comprensión real y profunda, desde una vivencia de esa relación, no simplemente por banalizarla, vamos a inventar historias. Creo que era muy importante esto que Rubén nos pueda comentar desde su perspectiva, desde haber conocido y desde haber vivido al cóndor siempre, ¿no? Creo que es muy importante eso. Justamente ahora hablábamos más temprano que podamos entender al cóndor en el ciclo andino del tiempo, por ejemplo, ¿no? Al cóndor como este animal que se calienta con estos soles salvajes del mediodía en ese plumaje negro, por ejemplo, la dependencia que tiene de ese sol tan fuerte y el llevar nuestra mirada, por ejemplo, hacia arriba. Creo que es muy, muy importante y también poder desarrollar, por supuesto, estas relaciones emocionales como la que tú tienes con el 15 como lo mencionas tú. Me parece que es súper chévere. Vamos viendo que también llegan más preguntas y eso responderemos más tarde. Gaby, si es que damos paso a la siguiente, no sé si tiene algún comentario adicional. No, creo que es importantísimo este conocimiento ancestral que transmite Rubén y que viene desde las comunidades y que es muy importante que la ciencia se una a este conocimiento ancestral porque como él mismo mencionaba, solo el poder acercar de manera espiritual a las comunidades genera una sensibilización importantísima para poder sumarlas a estos procesos de conservación. Y como tú mencionabas, Martín, mirarle al cóndor desde el lado espiritual te genera una conexión distinta con esta especie específicamente. Me pareció hermoso como las palabras de Rubén y ese vínculo tan grande que tiene no solo con el cóndor 15, sino en general con los cóndores. Vamos a dar paso ahora a Jan Potafú, él es biólogo de la Fundación Galoplaza. Entonces, Jan, si nos ayudas también activando tu cámara, tu audio. Bienvenido una vez más a un espacio del zoológico. Hace unos días estuvimos en un espacio más para familias, para niños y niñas que
Muchas preguntas quedaron ahí sin responder. Ya nos debemos de dar tiempito para responderlas junto a ti. Y bueno, Jan, bienvenido. Jan nos va a hablar sobre el trabajo que hace la Fundación allá en Zuleta y a nivel nacional en el tema de conservación de cóndores. Muchas gracias, Gaby. Buenas noches con todos. Sí, entonces aquí el tema va a ser, no tengo presentación, pero explicarles un poquito lo que hacemos aquí con la Fundación Galo Plaza Lazo en el tema de la conservación del cóndor, de parte de una estructura un poco diferente también de los compañeros, pero que al final acabamos haciendo un poquito todo el mismo trabajo. La Fundación Galo Plaza Lazo fue creada en 1995, y al final tenemos esta relación con el cóndor desde el principio, porque esta fundación es una ONG que fue creada recibiendo cóndores que fueron rescatados por el doctor Friedman Köster y su mujer Heide, que es una pareja alemán que vivía en Quito, ahora viven de nuevo en Alemania, pero que al principio de los años 90 rescataron cóndores en varias provincias del país. Y bueno, rápidamente el sitio donde les tenía era chiquito, y entonces vinieron aquí en la Hacienda Zuleta y crearon este centro de rescate para cóndores andino, donde recibimos 6 cóndores en los años 90. Y bueno, unos de ellos todavía están aquí, otros ya pasaron a otros centros. Nosotros somos entonces, sí, una estructura un poco diferente, porque ahora, bueno, las legislaciones cambiaron, ¿sí? Entonces somos centro de crianza, es decir, que somos un centro únicamente con cóndores, específicamente para cóndores. Y nuestro trabajo para la conservación del cóndor, bueno, creo que hay como 3 partes. La más importante, y bueno, de eso hablaron mis compañeros, pero la educación, ¿sí? La concientización. Nosotros tenemos entonces desde 2015 un centro de interpretación, un centro de educación, donde recibimos visitantes, donde hemos recibido, bueno, al principio la gente de la comuna de Zuleta, pero ahora sí, casi todas las escuelas del cantón de Ibarra, hasta universidades de Ibarra, de Quito, vienen a visitarnos para aprender sobre el cóndor y el oso también. Tenemos ositos por acá. La educación, me parece, creo que sí, en el tema de la conservación, la educación es la cosa más importante, porque creo que la educación es lo que después lleva al involucramiento, si es una palabra, es decir, que la gente que va a aprender sobre el cóndor después quizás van a querer ser veterinarios, biólogos de campo y ayudar a conservar a esta especie. Nosotros tenemos en el centro esta frase, no se sabe realmente de quién es, a veces pueden encontrar que es de Jean-Jacques Cousteau, a veces de otra persona, pero que básicamente es: protegemos lo que amamos, pero amamos lo que conocemos, lo que entendemos. Entonces, por eso sí, la parte educativa es súper importante. Pero al final no hay educación sin datos a contar, sí. Entonces, por eso la parte de investigación es quizás aún más importante para poder después enseñar todo eso a la gente. Entonces, a nuestro nivel también hacemos un poquito de investigación, no tanto como la Fundación Cóndor Andino, digo, en una área más chiquita, así al nivel de Zuleta, pero tenemos la suerte de tener regularmente cóndores que andan para acá, unos que ya conocemos. Y entonces a largo plazo de quedarse en este lugar podemos ver un poquito la evolución. Los jóvenes que nos visitan, entonces hacer como un estudio de estructura poblacional a largo plazo al nivel de esta área de Zuleta. Además, a veces se acercan bastante, entonces nos permite tomar fotos y... Bueno, quizás saben, entonces los machos tienen una cresta, las hembras no tienen, y cada macho tiene una cresta diferente. Entonces, con buenas fotos se puede identificar realmente estos machos, saber quién es quién. Y eso a veces
nos puede permitir reconocer cóndores en diferentes lugares, saber que tal cóndor se fue a otro lugar. No nos da tanta informaciones como los rastreadores satelitales, pero bueno, como dijo Sebas, es muy, muy caro. Entonces, eso es una manera que nos permite entender un poquito más también los movimientos de unos cóndores. Y bueno, obviamente, como les dije al principio, tenemos entonces estos cóndores en cautiverio y eso es también una parte importante del trabajo de la fundación. Estos cóndores son, bueno, una herramienta increíble para la educación, pero también el tema es intentar tener una herramienta para lo que llamamos la conservación ex situ, ¿sí? En el país, varias instituciones que son parte del Grupo Cóndor tienen cóndores en cautiverio, cóndores que fueron rescatados, cóndores que nacieron en cautiverio hace muchos años, que no podemos liberar, o porque ya están demasiado acostumbrados al ser humano, o porque tienen heridas que hacen que no les podemos liberar. Y entonces, bueno, estos cóndores tienen un propósito también, ¿sí? Es intentar, básicamente, crear una población de respaldo. Sabemos, como dijo Sebastián, que tenemos todavía bastante problemas. Vieron también Martín, Ale, hablaron de estos cóndores que llegan regularmente rescatados. Entonces, la idea con estos cóndores es lograr crear un plan B, por si acaso, ¿sí? Guardar un pool genético también de cóndores ecuatorianos. Y quizás en el futuro poder realmente ayudar con quizás liberaciones o cosas así. Por ahora tenemos una población en cautiverio muy baja, desbalanceada. Tenemos muy pocas hembras para bastante machos, unos están viejos. Entonces, sabemos que por ahora no vamos a salvar la especie con el programa de reproducción. Es realmente una parte de la conservación, una gota para el futuro, pero por eso están los cóndores en cautiverio, además de traer informaciones por la parte veterinaria para la investigación. Entonces participamos también en este trabajo. Tuvimos la suerte de tener un pichón el año pasado, que ahora tiene 8 meses. Va a ser parte de esta población en cautiverio, desafortunadamente. Es un poco triste, pero es necesario. No tiene realmente sentido liberar cóndores ahora, nacidos en cautiverio, con los problemas que siguen afuera. Entonces esperemos que en años vamos a tener una población más viable, más estable, para poder realmente empujar a la población salvaje. Y obviamente todos estos trabajos, entonces en relación, en colaboración con los colegas del Grupo Cóndor. Así más o menos es lo que hacemos aquí en Zuleta. Chévere, Jan. Gracias por tu intervención. Bueno, creo que es interesante ver estas ópticas y estas perspectivas, cómo se van compaginando. Lo que ha dicho Jan ha sido muy importante. Por ejemplo, el acumular cientos de fotos de cóndores a cualquiera podría parecerle aburrido o a cualquiera podría parecerle innecesario tener muchas fotos de cóndores. Pues ya tienes 10, 20, 100. ¿Para qué quieres más, no? Eso ha sido una ayuda tremenda justamente para identificar casos como el de Iguiñaro. Y claro, son esfuerzos que se plantean no con una utilidad inmediata, sino a mediano o largo plazo, ¿no? Y vemos entonces la necesidad de que haya más gente fotografiando cóndores, por supuesto. Sería muy, muy importante. Y también señalar el esfuerzo de educación ambiental que se hace y de un trabajo conjunto, ¿no? Tal vez señalar esa fortaleza en Zuleta, el trabajo conjunto entre la fundación y la comunidad, ¿no es cierto? Una visión construida en conjunto
No es una imposición ni desde la comunidad, ni desde la fundación, ni muy andina, ni muy occidental. Es la visión que se ha formado ahí, ¿no? Que es una forma muy linda, tal vez ir a ver eso, Cóndor Huasi, ¿no? Sí, y bueno, una cosa, por ejemplo, en el tema del involucramiento, eso es algo que intentamos hacer, sí es no, que estos cóndores no sean los cóndores del franchute allá al final de su viaje, sí, ajá, pero que sean realmente los cóndores de la comunidad. Tuvimos este caso en 2016, no sé si se acuerdan entonces, que intentamos liberar cóndores nacidos en cautiverio y por varios meses estos cóndores estaban en un encierro que estaba en el páramo de Zuleta, que no es la hacienda. Y durante estos meses les tocó a la gente de la comunidad cuidar a los cóndores, alimentar a los cóndores. Igual, por ejemplo, bueno, eso no hice todavía con los cóndores porque no tenemos muchos pichones, pero en el tema de los osos, por ejemplo, ahora pregunté a los niños de la comuna de dar nombres a los nuevos osos que veo identificando. Ya yo no tengo más ideas para dar nombres, entonces preguntando también a la gente de Zuleta de dar nombres para que de una manera sea un poco los suyos también, ¿sí? Sí. Y sí, como dices, no solamente una visión ahí occidental. Y en este sentido también lo que nos comparte Rubén es muy importante, ¿no? Poder escuchar siempre otras visiones. Hay cosas muy lindas que se han hecho ahí en Itulcachi. Hay ejercicios también muy chéveres de escuchar, por ejemplo, a diferentes edades, hablar sobre el cóndor, ¿no? A los viejos es muy lindo escucharlo, a los viejos de Itulcachi y a los guaguas de Itulcachi también. Ahí Rubén sabrá que tenemos un acumulado de información en el zoológico que es bien chévere. Yo quería dar paso a las preguntas. Hay algunas que las voy a responder yo, porque un poco como para agilitar y también porque yo sí las sé. Hay unas que ya son más complicadas y que las saben ustedes, que son más informados, más entrenados y más versados en el tema, ¿no es cierto? Bueno, esta creo que es una pregunta para Alejandra. Si es que nos ayudas también activando tu cámara. Sí. Ya. Además de intoxicaciones por plomo, ¿cuáles son las enfermedades comunes en cóndores? No sé, ahí un poco si es que, bueno, ahora último no tenemos registros muchos de intoxicaciones, pero ¿qué es No. lo que puedes tú reportar como lo más común en cóndores para Sí, enfermedades? justamente aquí en el país no hemos tenido, creo yo, casos de la ingesta del perdigón, porque la intoxicación se da como tal cuando el perdigón se aloja a nivel del sistema digestivo. Se desgasta y empieza entonces a pasar a torrente sanguíneo. Lo que vemos acá con mucha frecuencia son politraumatismos, fracturas. Básicamente eso es como lo más común, ¿no? Los traumas y el trauma craneoencefálico también ha sido de las cosas comunes que se ha visto en cóndores aquí. Ok. Hay una pregunta que es ahí yo entendería que es para los biólogos. ¿Cómo determinan el grado de impronta del simio, ¿no es cierto? Cuando no hay posibilidad de tener información de dónde viene. ¿Cómo se determina esa impronta? Sebas, Jan, Rubén. Bueno, eso se le ve en el comportamiento, ¿no? Se ve cómo se relaciona con el ser humano, cuál es su reacción frente a diferentes estímulos. Y, por ejemplo, un animal de impronta podría ser más agresivo, depende de la situación, pero por otro lado no se mostraría tan nervioso al rato de tener una persona al frente. Y tal vez ahí otra vez señalar que no es mucho lo que sabemos, ¿no? Es poco el acumulado de información que tenemos, necesitamos tener más investigación. Nos preguntan cuántos cóndores están siendo monitoreados en su post-liberación. Bueno, son 16. Este es el resumen mío porque ya yo me sé la respuesta. Y se monitorean toda la vida, aunque el rastreador satelital caduque y se le acabe la batería. La banda ALAR, justamente lo que decía Sebastián, ¿no? En este censo que se ha hecho ahora en estos días, es el que permite reencontrarlos e identificarlos, ¿no? Es un dispositivo muy simple, como la banda de capitán que usa un futbolista. A ver, esta es una pregunta que puede demorarnos
muchos días o años en hablar y es en lo que estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del cóndor andino en Ecuador? Yo no sé si es que cada uno de ustedes quiere hacernos esa, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia del cóndor, ¿no? No, yo les plantearía que no sea que está en el escudo nacional, solamente eso les pediría. Jan, comienza. Tú como el más ecuatoriano. Sí, pues, bueno, yo siempre dije que, digo de mi parte, que hay como tres puntos de vista para cuando la gente me dice por qué hay que salvar al cóndor. Hay obviamente una parte cultural. No voy a hablar de la bandera y bueno, Rubén puede hablar más de eso, pero obviamente no tengo tanto esta parte cultural, pero entiendo totalmente que podría ser una pérdida bastante fuerte en tema de identidad andina de perder a este ave. Después hay una parte más de punto de biología. ¿Cuál es el rol del cóndor en la naturaleza? Entonces sabemos que el cóndor es un carroñero, come animales muertos, vive en el páramo y básicamente es el limpiador del páramo, de donde viene el agua de la mayoría de las comunidades de los Andes. Y después, y al final, quizás la más importante, para mí es una forma de vida que está amenazada. Y solamente eso merece que hay gente que pelean por eso, para protegerla. Entonces, idealmente es tener todas estas visiones para poder contestar a esta pregunta, ¿por qué hay que salvar al cóndor? Ok, el valor intrínseco que tienen las formas de vida, ¿no? Es muy importante. Ale, ¿quieres comentarnos algo? ¿Cuál es la importancia del cóndor andino? Sí, justamente como estoy de acuerdo con lo que dice Jan y básicamente viéndole desde el punto de vista de ecología de enfermedades y del punto de vista de salud pública, el rol ecosistémico que cumple el cóndor andino, como decía Jan, es el de encargarse de la descomposición de estos animales muertos, ¿no? Y ahí va a ser el que disminuye el riesgo de la aparición de estas enfermedades que en algún punto podrían llegar a afectar al humano con todo este efecto que tiene la actividad humana sobre los ecosistemas, ¿no? Entonces, esa es una de las razones importantísimas de conservar y proteger esta especie en la parte médica. Rubén, no sé si quieres ahí también abundar sobre esto que mencionaba Jan, el aspecto cultural. Sí, bueno, la pérdida del cóndor andino es una pérdida de un símbolo cultural, pero más que un símbolo cultural yo le veo que es la pérdida de un símbolo de hermandad, ya que esta ave es el símbolo de todos los países andinos y eso nos podría servir en un futuro para tener un vínculo de hermandad con estos países y así podernos desarrollar como sociedad o como pueblos, de un desarrollo más amigable y ecológico. Desde el lado de punto biológico es muy importante igual mantener la especie, que hay que entenderla que es como una especie que limpia las fuentes de agua de bueno, para decirlo de una manera simple. Y bueno, eso creo que es mi punto de vista. Chévere, Rubén, gracias. Sí, señalar eso, ¿no? Señalar que se conoce bien presencia de cóndores también ligada a agua más limpia, ¿no? Sebastián, tu comentario respecto a la importancia del cóndor. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionaron Jan, Ale y Rubén, pero algo que igual quiero aumentar es que para nosotros sí el cóndor es una especie de paraguas, ¿no? Eso es cuando extiende sus alas, protege a las otras especies que están ahí abajo y que comparten su hábitat. Ese valor cultural que tiene el cóndor nos ayuda para utilizar a la especie, para llegar a la gente, nos levanta algo a todos los ecuatorianos, ¿no? En el corazón, en algún lado por ahí adentro. Y protegiendo al cóndor podemos proteger esas otras especies, protegemos nuestras fuentes de agua y nos protegemos a nosotros mismos. Entonces, por eso. Perdón, es importante señalarlo, ¿no? Creo que es necesario. Hay una pregunta, y creo que esta no tenemos respuesta, pero si es que alguien se lanza al agua, sería muy, muy importante que nos dé luces.
¿Cómo se trabaja en los conflictos con las comunidades? El tema de los envenenamientos. Ahí todavía sé que estamos crudos, pero... Sí, bueno, no sé si puedo opinar. Por nuestro lado, el primer gran paso que pudimos hacer es, a través de la investigación nos dimos cuenta que el cóndor sí puede atacar a los terneros. Entonces, eso es algo que siempre se lo ha negado, que muchos investigadores hasta ahora lo niegan o conservacionistas, pero el rato en que yo lo vi con mis propios ojos y fui a las comunidades, la gente muchas veces no quiere hablar con la gente, los que venimos en nombre de la conservación desde las ciudades, ¿no? Porque muchas veces la gente les ha dicho, no, estás loco, el cóndor no puede hacer eso. Pero ese fue nuestro gran paso, porque el rato en que la gente ya se esperaba esa respuesta desde nuestro lado, a nosotros les decíamos, no, nosotros sí lo hemos visto, yo sé que sucede, pasa de esta forma, justo lo que la gente mismo nos ha contado desde siempre, ¿no? Entonces con eso logramos pasar un primer gran salto por un lado, sí hay comunidades que le echan la culpa al cóndor de todos los terneros que mueren. En Colombia hemos visto que eso es muy grande y nuestros colegas ahí han visto cada borrego que se muere le echan la culpa al cóndor. Pero por otro lado hay comunidades o que saben que el cóndor se toma uno que otro ternero, o por otro lado se dan cuenta que no es la problemática el cóndor, ¿no? Que el cóndor es simplemente una gota y que sí han logrado ver la problemática con perros, por ejemplo. Lamentablemente sí se le ha echado la culpa de parte de autoridades locales a veces a pumas, a osos, a cóndores, y no se llega a ver la problemática de perros. Entonces, es un problema transversal en la sociedad que se debe atacar desde muchísimos frentes: de esterilización de perros, campañas de educación, de tenencia responsable de mascotas, entre muchos otros temas, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo que debe ser atacado por la transversalidad de la sociedad ecuatoriana y del Estado ecuatoriano, ¿no? Ahorita le echan la bola siempre al Ministerio de Ambiente, que está muy debilitado, y que lamentablemente tampoco es solo responsabilidad de ellos, ¿no? Un poquito ahí, un tema que se puede ir larguísimo, ¿no? De acuerdo. Hay una pregunta para Rubén y nos vinculan hacia México también. Ahí Ale tiene una parte de su vida mexicana. Hablan sobre la profecía del águila, el quetzal y el cóndor. Nos plantean, quisiera abundar un poquito más sobre esto. ¿Qué podemos decir respecto a las características biológicas de animales de otros lugares como los quetzales o las águilas y el cóndor, ¿no? La conservación de estas aves? Diferentes pueblos las valoran de manera diferente, pero son recurrentes en nuestras culturas. No sé si quieren comentarnos algo. Mira, dentro de la cosmovisión andina hay una leyenda que se llama el Pachacútec de luz y el Pachacútec de oscuridad, que según la leyenda sucede cada 500 años, cuando el cóndor se juntará con el águila. Se supone que ahora estamos viviendo en un Pachacútec de oscuridad, pero estamos llegando ya al final de este ciclo y muy pronto iniciará el Pachacútec de claridad. Y esto se ve en la astrología y especialmente en la Vía Láctea. Se pueden ver dos manchas parecidas a cóndores y águilas que se unen cada 500 años. Entonces, en la profecía dice que cuando estas dos especies se unan, nos vamos a hermandar como pueblos, vamos a tener una convivencia más en paz, vamos a convivir mejor con la naturaleza. Y mucha gente cree que ya estamos llegando al inicio de este Pachacútec de luz, porque hay pensamientos que están empezando a cambiar en todas las sociedades. Estamos empezando ya no a ver a la naturaleza como un recurso que solo debemos explotar y no mantener. Y bueno, hay muchos pensamientos que se han ido cambiando a lo largo de estos 500 años. Por ejemplo, el hecho de proteger al cóndor, y que al proteger al cóndor nos protegemos de otras especies y a nosotros mismos, es un pensamiento que nos hace pensar que ya estamos cada vez más cerca de cumplir esta profecía. Eso. Sí, eso es lo que yo podría responderle. De acuerdo.
Ale, no sé si tiene algo que decir adicional o si no, también una pregunta nos dice si es que el trabajo veterinario se hace solo en el zoo o hay otras instituciones que trabajan en veterinaria de cóndores. Bueno, los dos casos que hemos tenido y todo lo que estamos haciendo con cóndor andino en el zoológico de Quito ha sido un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Trabajamos con especialistas veterinarios en diferentes ramas, imagenología, oftalmología, laboratorios de referencia, no solo uno, varios. Entonces, esto es el esfuerzo de muchísimas personas y a la par va del apoyo en toda esta información biológica y ecológica que nos brinda los miembros del Grupo del Trabajo Nacional del Cóndor Andino. Entonces, todas las decisiones que vamos tomando también van apoyadas en un componente biológico y comportamental, del que a veces uno no está al tanto, ¿no? Entonces, Sebastián, Jan y todos los miembros siempre han estado como muy abiertos a irnos guiando en qué sustrato, en qué manejo, en todo este camino que hemos tenido con estos rescates. Entonces, no, este no es solo el trabajo del Quito Zoo, hay más veterinarias que nos han estado apoyando, hay más laboratorios, hay mucha más gente detrás que ha hecho posible este trabajo. Sí, señalar lo importante de que haya cada vez más gente, ¿no?, en la veterinaria de vida silvestre, para cóndores especialmente por lo dramático que es. Están también nuestras colegas, bueno, yo no soy veterinario, pero ya me atribuyo de alguna manera en el sur del país, también están allá, además de Anaí, que está acá en el norte, está Paola Cañar, que también maneja cóndores allá en el Bioparque Amaru. Eh, a ver, yo quería hacer un par de cosas aquí que son como, bueno, para ir aclarando. Nos preguntan si es que, y lo señalan así, con negrilla, una pregunta un poco fuerte. ¿Fue castigado el sujeto que mató a un cóndor y fue viralizado por redes sociales? Sí, ese caso fue un caso judicializado hace algunos años ya, deben ser algunos 5 años quizás, 2014, este cóndor que aparecía como un trofeo, ¿no? Lamentablemente, este es el único caso judicializado para cóndores, ¿no? Para delitos contra cóndores, aunque han habido después de ese muchos más. Es importante. ¿Qué creen que es más recomendable estudiar, veterinaria o biología? Gracias de antemano. Biología, por supuesto. Las dos de una. Veterinaria. ¿Qué otros perfiles profesionales deberían sumarse al trabajo de conservación del cóndor? Están, por supuesto, veterinaria, por supuesto, biología. ¿Qué más? Educadores, comunicadores, diseñadores. Geólogos, antropólogos. Sí. Nos falta también un componente de las ciencias sociales, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que hemos dicho siempre que nos hace falta. Así que antropólogos, antropólogas, sociólogos y sociólogas del mundo, vengan para acá. Es necesario tener esta perspectiva que nos va a ayudar mucho. Nos plantean también una pregunta, yo puedo hacer un comentario corto y si ustedes quieren sumar después criterio. El impacto industrial y la deforestación por monocultivos y ganaderías tienen efecto en la estabilidad de la población del cóndor. En principio, sí se afecta, pero pueden haber muchos agravantes, ¿no? Como el uso de agroquímicos en estos monocultivos o la intensidad de uso del cultivo y del suelo pueden ser, además de reductores de la biodiversidad, letales para el cóndor y para otras especies. No sé si alguien quiere comentar al respecto. No quieren comentar. A ver, brevemente. Sí. Sí. Dale, Sebas. O sea, sí puede afectar estos problemas de tanto monocultivos o pérdida de hábitat de varias fuentes, la minería a gran escala, etcétera. Pero como está la trayectoria de la población, hay otros factores que le están afectando mucho más ahorita. El cóndor se mueve mucho, entonces para conservar al cóndor hay que conservar hábitats muy grandes, pero también ese tema del conflicto con el ser humano es algo que se debe atacar mucho antes, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que siempre el cambio de uso de suelos va a repercutir en la salud de las poblaciones silvestres. Van a aparecer nuevos patógenos a los que no estaban expuestos antes de que se empiece a cambiar su hábitat, entonces definitivamente va a afectar la estabilidad ecológica de estas especies.
Y pensaba, bueno, no sé si Sebas quieres hablar un poquito más de eso, pero que el tema de la ganadería no es tan sencillo tampoco, ¿no? Porque al final los cóndores es básicamente lo que encuentran más ahora en los páramos, ¿sí? Bueno, ahora parece que las poblaciones de venados están creciendo, entonces quizás eso puede ayudar, pero que el tema de la ganadería no es tan blanco y negro, ¿sí? Que es un poco más complicado. No sé si quieres quizás... Claro, como dice Jan, sí, es verdad, hay, ha habido ganado en los páramos del Ecuador por 500 años y el cóndor se ha adaptado a comer ese ganado. Todo ha sido muy difícil, por muchos años no se ha podido documentar a cóndores comiendo a fauna nativa hasta el año pasado, bueno, que ya se logró ver un cambio en el área de la Antisana o en algunas áreas donde se hace un muy buen control para frenar la cacería. Hay los predios de MAPS, de FONAC, del Ministerio de Ambiente, de Fundación Jocotoco, y ya se ha visto a los cóndores comiendo venados, ¿no? Pero en el resto del país todavía dependen, ¿no?, de ese ganado. A ver, yo quiero aquí mencionar dos cosas. Una que ya se lo dijo, nos pregunta si es que el cóndor es un bioindicador. Por supuesto, sabemos que áreas saludables van a tener cóndores, áreas con agua, con páramo, en donde no haya, por ejemplo, cacería, en donde no haya invasiones masivas de perros, por ejemplo. Y nos preguntan cuál es el nicho. El nicho ecológico del cóndor es un carroñero, ¿no? Es el carroñero mayor. Es el carroñero que más volumen de presa necesita, además más volumen de carroña. También nos mencionan algo que lo discutíamos hoy y ojalá no nos lleguemos a inaugurar esta categoría. ¿Sí? Existen casos de mascotismo de cóndores en el Ecuador y cómo se trabaja en ello. No tenemos un reporte todavía de cóndores mascotizados o ya no ha sucedido, porque hasta hace algún tiempo todavía era común dominar a los animales de esta manera y poseerlos, ¿no? Esperemos que no suceda. Jan, tal vez nos comentas. Solamente para contar que justo estos primeros cóndores con cuales trabajamos en los años 90, que fueron rescatados, muchos de ellos fueron encontrados en casas, en hoteles, en casas. Entonces, bueno, en malas condiciones todos, pero parece que sí, hace mucho tiempo que no hemos escuchado casos así, pero hace unas décadas la gente parece que sí tenía cóndores en sus casas. Sí, creo que es importante eso, ¿no? Esto fue una práctica que tuvo un auge y un apogeo en la segunda mitad del siglo XX y ahí mismo se acabó, o se acabó a inicios de este siglo ya con un marco jurídico diferente, con la penalización como delito incluso de este tipo de acciones. Esperemos que no hayan, esperemos no encontrar nuevamente, ¿no es cierto? A ver, dos cosas adicionales, un poco como para ir cerrando. ¿Cuáles son los factores más comunes que afectan el ciclo de vida de un cóndor? No sé si es que alguien quiere comentarnos de esto, qué es lo que afecta más al ciclo de vida. Yo me atrevería a decir que somos nosotros, de varias maneras, a través de perros, a través de disparos, pero no sé, ustedes también ahí pueden comentarnos. A ver, yo no entiendo exactamente la pregunta, pero podrían ser ciertos factores, claro, el cambio de hábitat, el ciclo de vida, bueno, con cóndores como en otros, sí, como cóndores como con otras rapaces, también hay muchos accidentes en el primer año de vida. Entonces, como hemos visto, en el último año se han rescatado 2 pichones caídos del nido. Los temas que mencionó Martín también. Sí, creo que es fuerte. Esto son muy frágiles, ¿no? Y esto sucede naturalmente. Los primeros vuelos son muy riesgosos y pasa esto con cóndores. Rubén, cuéntanos. Sí, para acotar un poco lo que decía Sebastián, sí, en los primeros vuelos de los cóndores son muy riesgosos y bueno, también es que hemos puesto líneas de alta tensión justo en donde hay nidos de cóndores. Eso es un tema que igual deberíamos tratar y bueno, no sé, ver cómo se podría solucionar algo, porque les dieron en el clavo. En donde hay nidos de cóndores hay cables de alta tensión. Nosotros, entonces, la actividad humana, ¿no? Ahí un poco hay que ir viendo cómo mejoramos la actividad humana
y sus relaciones o nuestras relaciones con el cóndor. Bueno, tal vez un poco como para cerrar, no sé si es que alguien tiene algún comentario más, pero nos plantean una pregunta que puede ser como nuestro anhelo, nuestro sueño. ¿Cómo podemos ayudar a la conservación del cóndor, no es cierto? ¿Qué podemos hacer por esta especie? Y luego dos cosas más adicionales pequeñas. Ya, puedo empezar quizás. Dale, Jan. Bueno, de lo que veo para la gente de las comunidades, es de lo que habló el Sebas, es como hacer concientización sobre todo este tema del uso de veneno, de la cacería. Entonces ahí supongo las nuevas generaciones, como siempre dijimos, ¿sí? Las nuevas generaciones quizás pueden cambiar eso, que haya menos cacería, menos envenenamiento. No va a ser tan fácil, obviamente, pero esos son cambios, cambiar nuestras relaciones con los perros, que quizás pueden al futuro cambiar cosas, cada uno. Ok. También nos preguntan, a ver, aquí hay un grupo más de preguntas. ¿Cuáles son los resultados más significativos a través del monitoreo satelital? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué nos iluminó el monitoreo satelital? Bueno, primero, ¿a dónde van los cóndores? ¿Dónde están? Siempre hemos sabido, por ejemplo, que en la zona del Antizana había muchos cóndores, pero de ahí no llegábamos más allá. Entre eso, bueno, los que les mencioné antes, pasamos de conocer 32 dormideros a más de 300 a nivel nacional. Conocemos dormideros de la frontera con Colombia hasta la frontera con Perú. Muchos lugares de conflicto también nos ha ayudado a saber, zonas donde están envenenando los cóndores, zonas donde no hay control por parte de ninguna autoridad del Estado. Y se ha tratado de aportar todos esos datos igual a todos los grupos del Estado que lo necesiten y que lo van a usar para conservación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los parques nacionales, reservas ecológicas, donde hay dormideros, se les ha aportado esa información para que puedan hacer monitoreo en esas zonas y control también, ¿no? Muchos nidos que hemos podido conocer nos han apoyado también los datos satelitales. Ya tenemos unos 16 nidos, me parece, conocidos en el país, entonces es información muy valiosa. Martín. Sí, Martín, me gustaría aportar un poco a la pregunta anterior que hacían de cómo podemos ayudar en las comunidades para la conservación del cóndor. Bueno, algo importante sería cambiar las actividades productivas de las comunidades. Una de las actividades productivas, creo yo, que son una de las mejores, sería las actividades turísticas bien reguladas. Ahí podríamos enfocarnos diferentes puntos de vista, ya que si les damos economía a la comunidad, ellos van a dejar de depender de la ganadería, de la extracción de productos del páramo, y también generamos este vínculo que yo tanto hablo, este vínculo emocional y espiritual con la especie. Y aparte de eso, saber que esa especie nos está dando réditos económicos es bueno para las comunidades. Tal vez, sí. Creo que es súper importante mencionar esto, Rubén. Tú lo dices. Qué bueno retomar el tema. El cóndor vuela en las zonas más pobres del país, ¿no? El cóndor vuela en las zonas con menos oportunidades para la gente. El cóndor vuela en las zonas con menos opciones. Y creo que es un deber, lo que señala Rubén, encontrar esas alternativas, ¿no? Porque al no tener opciones, la población, las presiones son mayores siempre. Entonces, creo que hay que ser conscientes de que el cóndor no está en las zonas en donde se concentra la riqueza. El cóndor está en las zonas donde se concentran la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, violencias, todas las formas de violencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que llevemos nuestros ojos desde esta desigualdad al territorio del cóndor, ¿no? Creo que es importante. Bueno, también un poco ya como para ir cerrando,
nos hablan sobre cómo en la biología reproductiva del cóndor podrían haber un huevo por año en naturaleza, ¿no es cierto? Quisieran saber si es que se puede tener más información sobre esto. Esto es un hecho real. Acá en Quito está bien monitoreado, bien documentado el tema. Sebastián, no sé si quieres comentar algo. Tú conoces bien a los reproductores asiduos. Claro, sí, sí, y esto es algo que hemos comentado con los investigadores de la especie en todos lados, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina y Chile, y nadie ha encontrado un caso como este, pero sí tienen la capacidad de reproducirse cada año, ¿no? Tenemos una pareja que está en la Reserva Chacana de Jocotoco, y menciono porque es un sitio que está bien protegido, entonces ahí podemos perder ese miedo de que hay mucha gente dice no digan porque después lo van los cazadores, pero este sitio, la comunidad está empoderada de la conservación del cóndor, uh, y se trabaja mucho en ello, ¿no? Pero sí, tenemos una pareja que ha tenido un pichón cada año por los últimos 7 años, ¿no? Entonces tenemos los días de estamos monitoreando ahí justamente con apoyo de Vladimir Uchiña y Verónica Mogimba de Tambo Cóndor. Ellos también son biomonitores y han venido monitoreándole a esa pareja por muchos años. De igual forma, hemos podido ya marcar a 2 pichones con rastreadores satelitales y bandas alares de esa pareja. Entonces vamos viendo cómo les cuidan y de ahí cómo van dispersándose. Entonces, información muy interesante, ¿no? Sí, Martín, en esta cosa, solamente para, no sé si toda la gente que escucha sabe de la biología reproductiva del cóndor, ¿no? Entonces solamente para poner estos datos básicos. Entonces, un huevo cada año y medio, 2 años, a veces un poco menos. Y de los datos que tenemos de zoológicos de Estados Unidos, por ejemplo, la especie empieza a reproducirse a los 9 años, los más jóvenes, 9 años. Un cóndor no pone huevo antes de 9 años de edad. Entonces, digo esto también porque a veces yo en el centro tengo gente que piensa que el cóndor se reproduce como gallina, ¿sí? Y toca explicar también eso, y ahí se dan cuenta que, bueno, que el riesgo del cóndor es mucho más alto que lo que pensaban, porque pensaban que tenían como 5 pichones al año o algo así. Entonces, no, la reproducción es súper, súper baja. Sí, lo que menciona Sebastián es un caso realmente raro, tener años sucesivos, pero sucede. Y claro, lo que dices, Jan, esto hace que sea más difícil tener pollos o polluelos de cóndor, ¿no es cierto? Nos preguntan también cómo juntarse al grupo de cóndor en Ecuador. Bueno, a través del grupo cóndor, una solicitud. Generalmente esto es mediante actividades que ya están en marcha o que están poniéndose en marcha, actividades de investigación, de educación, de conservación, ya sea in situ, ex situ, ¿no? Para que ustedes lo sepan, y cómo integrar el grupo sudamericano de cóndor andino. En realidad no hay, hay un grupo de colaboración que no está formalizado, pero entre las diferentes experiencias en los países, diferentes colegas que comparten el mismo ámbito de acción, se comparte mucha información y hay ámbitos mayores. Señalarles también, ya te doy la palabra, Sebastián, que en 2022 habrá Congreso de Cóndor regional aquí en Quito. No sé si querías hablar justamente de esto, Sebastián. Sí, sí, justamente, bueno, ya hemos tenido 3 congresos regionales de conservación de la especie. En el último que fue en diciembre del año pasado, Villa de fue Leyva. en Valledupar, en Colombia. Ahí justamente se nos escogió a Quito para ser la sede del próximo encuentro Congreso Internacional de Conservación del Cóndor. Entonces veremos qué pasa en temas de tiempo. Iba a ser el año 2023. Veremos qué pasa después de esta pandemia, pero iremos todos los miembros del Grupo Cóndor, espero, aportando a la organización del evento, y ahí tendremos a los grandes investigadores, conservadores de la especie a lo largo del continente, y habrá oportunidades, ¿no?, para involucrarse, para que se conozca a todo el mundo, para que se asista a las charlas, etcétera, ¿no? Por eso vendrá en un tiempo.
Esperemos que no haya ninguna pandemia antes, que no haya una pandemia después de esta, y tampoco que estas pandemias sean como esta, generada por un mal manejo de la vida silvestre. Por supuesto, la gente está a tiempo de juntarse, de desarrollar investigación y de proponer acciones para el cóndor, ¿no es cierto? Esa puede ser una excusa si es que quieren tener ese congreso en Quito como el horizonte, y el camino será trabajar duro por la especie. Dejarles a ustedes tal vez alguna última reflexión, no sé si quieren comentarnos algo, Ale, Jan, Rubén, Sebastián, si no, para ir cerrando, agradecerles siempre desde el grupo de trabajo de Cóndor. Nos queda muchísimo por hacer, pero es bueno tener estos momentos para compartir y ver y discutir y enriquecernos y recordar lo que hacemos entre nosotros, ¿no? Pues sí, yo para cerrar, como decía Gaby, el día de hoy conmemoramos a esta especie y todo lo que hacemos como humanos que repercute en las poblaciones. Y también es importante enfatizar lo que dijo Martín, o sea, hay un vacío de información tanto en vida libre como en cautiverio, y eso no quiere decir que nos desanimemos. Sí tenemos 2, 3 casos de estos rescates que hemos hecho, pero que sea nuestra obligación como profesionales de los que estamos trabajando en Cóndor Andino, de empezar a recopilar esta información de forma organizada, de forma estandarizada y sistemática, para poder llegar en un futuro a tener protocolos bien establecidos, que estos 2, 3 cóndores sean el inicio de una N mucho más grande para poder hacer más esfuerzos de conservación mucho más ordenados. Entonces, feliz Día del Cóndor a todos los que nos están viendo. Sí, muchas gracias a todos y Fundación Zoológica por organizar el evento, y Activet también, ¿no?, por organizar el evento y dar esta plataforma para el público, ¿no? Gran saludo. Sí, igual muchas gracias por realizar este evento, y quisiera terminar con una última reflexión, que es: sin la comunidad no podemos tener conservación, pero debemos tener una comunidad que esté desarrollada y sea amigable con el ambiente. Y feliz Día del Cóndor. Vivan los condoreros. Bueno, Dejo esta última palabra de Rubén. Una cosa, y agradecer a Rubén. Rubén siempre tiene por ahí un poquito adelantadas las frases, ¿no? A veces nosotros somos quienes creemos o decimos hacer educación ambiental, y somos nosotros quienes tenemos que aprender, ¿no es cierto? En esos ejercicios con las comunidades. Señalar con mucho énfasis lo que dices ahora, el rol de las comunidades, y ese apego por lo local, ¿no es cierto? Gaby. Bueno, no, Martín, agradecerle a Sebastián, a Rubén, a Ale, a Jan, a Activet, que ha sido los gestores de este espacio, al equipo de Fundación Zoológica, que siempre está ahí apoyándonos en todos estos procesos formativos. Creo que es un espacio indispensable. Nos falta el tiempo para hablar de cóndores, así como falta el tiempo para hablar de cualquier tema que se refiere a conservación. Pero ahora que la realidad ha cambiado y que los encuentros son virtuales, creo que nos permiten generar difusión de una manera más, digamos, por decirlo así, masiva. Escucharles a ustedes que conocen mucho del tema y que han estado involucrados durante años en procesos de investigación y de conservación, es algo que pocos a veces tenemos la suerte de tener, ¿no? Y ahora a través de estos espacios poder llevar a todos los públicos, a estudiantes, a niños, a gente que se interese por el tema del cóndor, es importante aprovecharlos. Entonces, ese es uno de los objetivos de este espacio, es uno de los 3 o 4 espacios de divulgación científica que tenemos, que se han creado por la Fundación Zoológica durante esta pandemia, cada espacio dirigido a un público distinto. Por ahí había un comentario de que debería ser tal vez un poco más aterrizado el lenguaje a la ciudadanía común, y también existen ese tipo de espacios que se han estado gestando, no solo desde Fundación Zoológica, sino también desde otros lugares que hablan de conservación. Agradecerles a quienes nos han seguido, quienes han compartido estos mensajes, este conocimiento,
Y bueno, a buscar, la lucha no es fácil, la lucha por el cóndor del poco tiempo en el que me he visto involucrada no es una lucha fácil, no solo a nivel de recursos económicos, sino también el tiempo que cada uno de ustedes dedica para conservar a esta especie. Entonces creo que es importante que como ciudadanos empecemos a mirar un poco más allá y saber que también cada uno puede aportar con esta conservación. Desde el tema de la educación, de la comunicación, desde la antropología, el trabajo en comunidades, e incluso empezar a cambiar nuestra práctica, nuestra visión y a divulgar estos temas de trabajo que se requiere que sean de forma comunitaria. No solo es una persona salvando el cóndor, son organizaciones, ciudadanía, comunidades. Quiero dejarle a Alejandra de Actived, que creo que ellos deberían cerrar este espacio porque han sido muchos los promotores de que se abra un espacio de este tipo en Fundación para poder conversar más sobre ciencia, sobre diversidad, sobre conservación. Y bueno, que vivan los cóndores, que más cóndores sigan volando y que durante años todo ese trabajo hermoso que cada uno de ustedes hace se vea cada vez más contribuido con más cóndores en el cielo, que la población sea 10 veces más a la que actualmente existe en el país. Listo, Gaby, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a todos por apoyarnos, por querer formar parte de este webinar que hemos organizado. Segundo, recordarles, como les dije, este día más debe ser como un recordatorio al compromiso que tenemos. Me dirijo en este momento a la comunidad veterinaria, biólogos, científicos, que tenemos en el compromiso de cuidar a esta especie y en sí a toda la fauna silvestre, y también el compromiso que tenemos nosotros de educar a la comunidad. No debemos encerrarnos en que solo nosotros podemos lograr las cosas, sino saber que si trabajamos en conjunto con la comunidad podemos lograr mejores objetivos. Entonces, nada más de eso. Muchas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy y feliz Día del Cóndor.